Ahora vamos a comer, vamos a disfrutar de este plato que el Señor ha preparado, la palabra del Señor. En este día, por ser un día especial, como ven, vamos a tener la Santa Cena y vamos a hacer una pausa en las meditaciones que hemos venido teniendo en el libro de Marcos. Y hoy vamos a meditar, a propósito de este día especial, en la Cena del Señor, en el capítulo 22 del libro de Lucas, el Evangelio según Lucas, para que podamos, mis hermanos, mirar un poco hacia atrás y ver cuál es el significado de esta mesa que tenemos aquí al frente. Usted, como cristiano evangélico que ha sido bautizado, seguramente ha tomado la cena alguna vez, y es importante que tengamos bien claro qué significado tiene para nosotros como iglesia tomar la cena, hacer esta ceremonia que el Señor instituyó. Y como hemos leído acá en Lucas, vimos ese momento en el que el Señor instituyó la cena, la comió con los discípulos y la ha dejado establecida para que usted y yo como iglesia la hagamos, dice él, en memoria de mí. ¿Hasta cuándo, mis hermanos? Hasta que Él venga. Entonces hoy vamos a ver por qué celebrar la Cena del Señor, qué significado tiene para la iglesia, y a propósito de eso, entonces meditar, reflexionar y tomar entonces hoy esta comunión de la manera que al Señor le agrada. Vamos nuevamente a Lucas capítulo 22. Lucas 22. Es importante que los que han sido bautizados recientemente y no conocen la ceremonia, que presten atención muy bien hoy al tema para que estemos claros de este tiempo especial, la Cena del Señor. Hermanos, Lucas capítulo 22. Vamos al versículo 7 que dice: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero. Vaya anotando esa palabrita por ahí. El cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar a la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad allí. ¿Preparad allí qué? La ceremonia de la Pascua. Bien. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa con él con los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Señor, te pedimos que sea tu Santo Espíritu guiando nuestro entendimiento. Ayúdanos a tener la serenidad, mi Dios. Ilumina nuestro corazón para comprender tu palabra y que podamos nosotros ser edificados en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, como se ha podido dar cuenta, aquí en este pasaje está sucediendo una ceremonia que para los judíos tenía mucho significado. Vamos a ir un poco al contexto de lo que está pasando. Allí, cuando Jesús está celebrando ese momento especial con los apóstoles, Jesús se encuentra en el momento cumbre, a horas para ser apresado y ser llevado a juicio injustamente. El complot
que los líderes religiosos habían armado para lograr que Jesús fuese apresado, ya estaba en el momento, en el clímax. Ya iba a llegar ese momento en el que Jesús iba a ir al huerto. De hecho, después de esa cena, él fue al huerto a orar y es allí donde Jesús es apresado y se lo llevan de noche para comenzar los juicios que, como saben, fueron juicios injustos al Señor. Jesús entonces allí en ese momento tiene una ceremonia con los discípulos y simultáneamente, mis hermanos, acá en este tiempo en el que Jesús está siendo de alguna manera perseguido por los líderes religiosos para ser sacrificado, para ser muerto, simultáneamente los judíos están celebrando la Pascua, están preparando, mejor dicho, están haciendo los preparativos para celebrar la Pascua. Y esto tiene mucho significado y es importante que lo analicemos porque de allí se desprende en el nuevo pacto lo que el Señor dejó establecido como la cena del Señor. Y es por eso que, como dice en el versículo 7, allí se menciona cómo era necesario sacrificar un cordero para celebrar la Pascua. Y yo quiero hacer una pregunta. ¿Usted sabe lo que es la Pascua? Cuando la Biblia habla de la Pascua, ¿usted sabe a qué se está refiriendo? ¿Qué era la Pascua? Es importante, mis hermanos, referir que la Pascua tiene un significado. Y esta práctica es una práctica que precede, y ponga mucha atención, precede a lo que en el Nuevo Testamento será ahora conocido por la iglesia como la Cena del Señor. Por supuesto que adquiere otro significado y que hoy nosotros lo vamos a hacer para recordar como Jesús lo dejó establecido. Vamos un momento a Éxodo capítulo 12 para ver un poco acerca de esto de la Pascua. Éxodo capítulo 12, rápidamente. En Éxodo 12, del versículo 1, dice de la siguiente manera. Éxodo 12, ubíquese allí para que no se pierda. Éxodo capítulo 12, en el versículo 1, dice: habló Jehová a Moisés, siga la lectura conmigo, y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Pero si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, hablando del cordero, mis hermanos, y vamos a ver este vínculo con Cristo. Macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre, y lo pondrán la sangre en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, sus cabezas con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones por estatuto
perpetuo lo celebraréis. Aquí, mis hermanos, en Éxodo 12, ¿qué evento les está recordando la lectura de este capítulo? Aquella gloriosa salida del pueblo de Israel que se encontraba siendo esclavo en el país de Egipto. Y es allí donde por primera vez el Señor establece esta ceremonia con el propósito de que el pueblo de Israel la celebrara de generación en generación. La palabra Pascua significa pasar por alto. Escuche bien, la palabra Pascua significa pasar por alto o pasar por encima. Un significado también que podría darse a la Pascua es el hecho de preservar, mostrar misericordia. Y es que en ese momento, cuando los hijos de Israel estaban allí preparándose para salir de Egipto, porque es que ya era la última plaga, y la nación ya estaba a solo horas de dejar el país y ser librados de la esclavitud que por muchos años ellos padecieron. Y esa noche el Señor les dice a ellos, les da instrucciones de una ceremonia que tenían que poner en práctica. Y es lo que ya usted conoce y lo que acabamos de leer, cómo ellos tenían que matar a un cordero y con la sangre de ese cordero ellos iban a pintar las puertas de sus casas para que el ángel de la muerte pasara por alto, pasara por encima, tuviera misericordia de ese pueblo al que Dios lo estaba librando y del que tuvo misericordia para sacarlo de la esclavitud y llevarlo a la tierra prometida. Esta celebración que se dio por primera vez aquella noche maravillosa, ya se puede imaginar usted lo que allí sucedió. Digo maravillosa por el hecho de que el pueblo iba a ser librado de la esclavitud, pero por otro lado fue una noche trágica, porque el pueblo de Egipto iba a experimentar la mayor mortandad que pudo haber experimentado, sobre todo en el hecho de que los primogénitos iban a ser muertos, es decir, el primero de cada familia egipcia. Pero por otro lado vemos al pueblo de Israel gozoso de que su Dios los estaba librando, estaba pasando por alto sus pecados y los iba a sacar de la esclavitud de Egipto. Una noche gloriosa, una noche que al amanecer es cuando se da entonces aquella corrida donde el pueblo empieza a salir del país y van rumbo a la tierra prometida y se encuentran con aquel mar en el que ellos quizás pensaron, hasta aquí llegamos. Pero como usted ve y como usted sabe, allí se manifestó la mano del Señor y abrió aquel mar de una manera milagrosa, porque usted nunca ha visto el mar abrirse, ¿o sí? Y el día que lo vea a lo mejor cae para atrás. Y ya se puede imaginar usted a todo ese pueblo allí, viendo aquellas aguas abrirse en dos, una pared a un lado y una pared al otro lado. Unos irían con los ojos así, otros irían con la boca abierta, otros caerían de rodillas, apúrate que nos vamos. O sea, era una noche, fue un momento realmente maravilloso. Pero lo importante que queremos resaltar de todos aquellos acontecimientos es la Pascua, la celebración que tuvieron ellos en ese momento antes de salir y que el pueblo de Israel a partir de allí comenzaría a celebrar año tras año. ¿Con qué propósito, mis hermanos? Con el propósito de no olvidar la mano de Jehová, la mano misericordiosa de Jehová, mostrada hacia ese pueblo que igual que Egipto merecía la muerte, porque es que Israel también merecía morir como pueblo, como hombres pecadores, como seres separados de Dios, pero Dios pasó por alto, mostró misericordia, pasó por encima porque tenía un propósito especial con aquel pueblo. Israel entonces debía cada año, generación tras generación, celebrar esta cena, la Pascua, estamos hablando del Antiguo Testamento, con el propósito de recordar y conmemorar la misericordia que Dios tuvo de ellos al sacarlos
de Egipto. Y cada año en Israel entonces se celebraba esto. Las familias tenían una ceremonia en la que sacrificaban al animal. Desde la mañana ya estaban esos preparativos, algo similar. Imagínese usted cuando usted está preparando la cena de Navidad, toda la familia está desde temprano limpiando las hojas, desde el día anterior están quizás haciendo los preparativos. O sea, eso era una celebración que tenía sus protocolos y toda la familia estaba involucrada en ello. En la noche de ese día, el pueblo se reunía en casa para recordar y agradecer al Señor la bondad y misericordia que tuvo de ellos. Pero mis hermanos, y aquí a donde queremos ir, el Señor, y es lo maravilloso de esto, el Señor vinculó ese acto de salvación y liberación de su pueblo en Egipto con lo que Jesús haría en la cruz para todo aquel que cree en él. Es decir, el Señor les estaba dando señal al pueblo de que vendría un Salvador, vendría un Cordero que finalmente iba a ser sacrificado para morir por los pecados de todo el mundo. Para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera que cuando Jesús vino al mundo, cuando Jesús vino a esta tierra, vino como el Cordero perfecto para ser sacrificado y pasar por alto, pasar por encima su pecado y el mío. Están logrando ver la vinculación de cómo aquella celebración que hizo el pueblo de Israel en Egipto y que generación tras generación la estaban practicando, era una señal, era una sombra de lo que Jesucristo vendría a ser como Cordero. Por eso él se llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús vino como ese Cordero que sería sacrificado por los pecados suyos y por los pecados míos. Era la práctica que este pueblo tenía mirando hacia el futuro. Lo lamentable es que Israel no logró ver en Jesús a ese Cordero que había sido enviado por el Señor. Un aspecto importante también aquí, mis hermanos, es cómo Jesús celebra la Pascua con sus discípulos. Allí en Lucas capítulo 22 podemos ver en el versículo 8 cómo el Señor da instrucciones a Pedro de los preparativos para esta cena que iban a tener. Era un encuentro especial y muy significativo, mis hermanos. Jesús y sus discípulos sentados a la misma mesa a solo horas de ser Jesús apresado. Es el momento antes de su muerte para él dar unas palabras a sus discípulos. Este sería el momento para establecer la señal del nuevo pacto. Y aquí entramos en el Nuevo Testamento, en el nuevo pacto. Cómo el Señor allí, en ese momento, establece lo que hoy la iglesia celebra como la cena del Señor. Y ya vamos a ver el significado que tiene para nosotros. Porque cuando celebramos esta cena no estamos celebrando la salida de Egipto. ¿O alguno de aquí salió de Egipto? No, ¿verdad? Ahora para la iglesia, esta ceremonia tiene otro significado que ya el Señor venía anunciando desde aquella salida en Egipto. Algunos comentaristas tratan de decir que Jesús no comió la cena con los discípulos, es decir, que esa cena que Jesús estaba teniendo con ellos no era la cena de la Pascua, pero no es el momento para nosotros profundizar en este tema, ya será en otra ocasión donde podamos dar argumentos para así aclarar y defender la idea de que ciertamente Jesús sí tomó la Pascua con sus discípulos, mis hermanos. Y allí vamos al versículo 14 para ver cómo el Señor instituye entonces la Santa Cena, o lo que usted conoce hoy en día en la iglesia como la Cena del Señor. El versículo 14 dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no las comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo
que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Como he venido señalando, mis hermanos, desde el principio, Jesús tomó esta ocasión para instituir la señal del nuevo pacto. Esta señal que tanto fue apuntada por esa salida en Egipto, ahora la iglesia comenzaría a ponerla en práctica con un propósito especial. Y les voy a leer textualmente esto que escribí aquí para evitar dejar un detalle por fuera. Ponga atención. Los hebreos, en la noche de aquel día, cuando salieron de Egipto, recibieron instrucción por Moisés de parte de Jehová de que cada familia debía hacer una cena con el sacrificio de un cordero. Este cordero tenía sus especificaciones. ¿Y sabe por qué? ¿Alguien puede saber o puede decir por qué este cordero tenía sus especificaciones? Es decir, el Señor fue tan estricto en dar instrucciones de cómo debía ser el cordero. Porque este cordero era un símbolo de Cristo. Y no podían escoger un cordero con la pata quebrada. No podían escoger un cordero con la oreja mocha. Tenía que ser y tratar en lo posible de que el cordero fuera lo más perfecto posible, porque era un animal que apuntaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vemos cómo entonces el Señor da instrucciones de esto. Un simbolismo de Jesús como el Cordero de Dios que siglos más tarde sería sacrificado. La sangre que fue derramada, escuche esto, en cada cordero de las familias de Israel allá en Egipto, señalaban a la sangre de ¿quién? A la sangre de Cristo como el Cordero de Dios que derramaría para la remisión, para la salvación y el perdón del pecado de usted y el pecado mío. Mis hermanos, el Señor hizo este vínculo tan especial y por muchos años la nación estuvo esperando ese Salvador. Lamentablemente no lo vieron, pero hoy usted y yo hemos tenido la bendición y el privilegio de reconocer a Jesús, ese niño que nació en un establo, como el Cristo, como el que había sido prometido por Dios. Nosotros no creemos en otro, sino en ese Jesús, y que ese Jesús es el que Dios había prometido, y que ese Jesús era el Cordero de Dios que venía a sacrificarse por nuestros pecados. En ese sentido, a partir de ahora, Jesús les deja claro que la liberación del yugo egipcio no sería la razón principal de la celebración de la cena, sino que la celebración de la cena del Señor ahora tendría como propósito principal recordar el sacrificio de Cristo como ese cordero pascual, ese cordero que con su muerte pasó por alto los pecados de todos nosotros. Hoy nosotros como iglesia celebramos la cena del Señor como un acto que el mismo Cristo estableció. No lo estableció ningún otro. El mismo cordero que fue sacrificado fue el que estableció esa ceremonia para que la iglesia la practicara por el resto de la historia hasta que Él viniera. ¿Con qué propósito, mis hermanos? Con el propósito de mirar a la cruz. Cada vez que usted tome ese pan y la copa en su mano, en su mente debe estar allí frente a usted la cruz de Cristo vacía, el sepulcro vacío. Debe estar en nuestra mente ese acto maravilloso que Jesús hizo de dar su vida por nosotros. Y al mismo tiempo en nuestra mente, cuando tomamos esa copa y ese pan, miramos hacia el futuro. ¿Por qué miramos hacia el futuro, mis hermanos? Porque miramos hacia ese día en el que estaremos a la mesa sentados con el Cordero de Dios, tomando esa cena en agradecimiento por lo que Él hizo por usted y por mí. Un día estaremos delante de su presencia y podremos disfrutar de lo que Él nos ha prometido. Por eso es que vale la pena, a pesar de las dificultades que estemos viviendo, mantener la esperanza, mantener la confianza y mirar siempre hacia ese Cristo.
Finalmente, mis hermanos, como iglesia, para aplicarlo a nosotros, y si está anotando, puede anotar esto. La cena del Señor es una ceremonia de agradecimiento. Y es una ceremonia de agradecimiento porque miramos a Cristo y agradecemos su obra en la cruz por todos nosotros. Miramos a Jesús y agradecemos su amor manifestado en esos golpes, en esos latigazos que soportó por los que hoy estamos aquí sentados y que hemos decidido seguirle. Recordamos que su sacrificio fue un acto de gracia sustentado en su amor. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 5, versículos 6 al 11, dice así: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por ¿quiénes? Por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos. ¿Sabe de qué, mi hermano? Dice el apóstol Pablo. Seremos salvos de la ira. ¿De la ira de quién? De Dios, que viene sobre esta tierra. La cena del Señor nos recuerda que somos uno en Cristo. Hermanos, la cena del Señor nos recuerda que somos uno en Cristo. El cuerpo es uno solo, aun cuando tiene muchos miembros, pero cada miembro forma parte del cuerpo y el cuerpo es uno, no dos. Al estar a la misma mesa sentados, mis hermanos, ninguno está por encima del otro. Cuando estamos todos en la misma mesa, ninguno está por encima del otro. No hay distinción. Por eso es que al celebrar o al tener esta ceremonia, nos vemos a todos como uno solo en Cristo. A ese que usted tiene al lado, a su izquierda, a su derecha, atrás, ese es uno con usted en Cristo. Y eso es realmente maravilloso. Por eso leíamos en la lectura congregacional Efesios 4, que dice, en el versículo 6, 5 y 6, un Señor, ¿o son dos? Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de quienes, de todos, el cual es sobre todos y por todos, mis hermanos. Cuando estamos a la mesa, recordamos que tenemos un Padre en común. Recordamos que tenemos una fe en común. Recordamos que tenemos un bautismo en común. Por eso la cena del Señor nos recuerda que somos uno en Jesucristo. Y el mismo Señor, allí en esa noche, yo no sé si usted recuerda, no es que haya estado allí, sino que lo leyó, ¿no? Yo no sé si usted recuerda un acto especial que Jesús hizo mientras comía con los discípulos allí esa noche, que representa esto de la unidad, del vernos unos a los otros como iguales y no como superiores uno por encima del otro. ¿Qué hizo el Señor esa noche allí con los discípulos? Lavó los pies de sus discípulos. Eso lo hizo en la cena, esa noche, como señal de que uno y el otro eran los mismos. Ninguno estaba por encima del otro. Así como yo, Jesús, lavé los pies de ustedes, háganlo ustedes unos por los otros. Es lo que se conoce como el lavatorio de los pies. Es un simbolismo de sumisión, de unidad en la congregación, mis hermanos. Eso es la cena del Señor. Ninguno puede ver al otro por encima del hombro o sentir que tiene la razón y nadie más la tiene. Por eso el apóstol Pablo le dijo a la iglesia, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, si no piense de sí con cordura. Lo que cada uno de nosotros piense de sí mismo, piénselo cabalmente.
No pensemos más de lo que debemos pensar. Y últimamente, este último punto, la cena del Señor nos recuerda la comunión eterna de los santos. ¿Usted ha imaginado estar en el cielo, hermano? Cuando yo pienso en eso, no cabe en nuestra mente qué es estar en ese lugar. Al compartir el pan y el vino como elementos principales de la cena, nosotros miramos hacia el futuro, a la espera del regreso de nuestro Señor, donde finalmente nos reuniremos con Él por la eternidad. El mismo Señor dijo ahí en Lucas, versículo 18, el capítulo 22, el que estamos meditando, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y en Juan 14, versículo 1, Él le dijo a los discípulos, allí también esa noche, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para quién, mis hermanos, para nosotros. Él les dijo, para ustedes. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Por eso la cena del Señor, cuando estamos allí con esa copa y ese pan, miramos hacia el futuro en esta promesa que nos ha dado de que un día estaremos con Él, de que Él está preparando lugar, una morada para nosotros. Mis hermanos, en ese sentido, como dijo el apóstol Pablo a los Corintios, y puede buscar allí, primera carta a los Corintios, capítulo 5. Siendo la cena del Señor un momento que nos recuerda que debemos ser agradecidos con Él, que somos uno en Cristo y que miramos al futuro, entonces, como dijo el apóstol Pablo, primera de Corintios 5, versículos 7 y 8, limpiaos pues, y mediten este texto, limpiaos pues de la vieja levadura, la vida vieja, el viejo hombre, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, ¿ahora quién es, mis hermanos? Nuestra Pascua es Cristo. Ya fue sacrificado por nosotros. Así que, mis hermanos amados de la Iglesia Bautista Central de Cumaná, celebremos la fiesta. ¿Cuál fiesta? Esta ceremonia. Porque es una fiesta, hermano, donde miramos hacia atrás y miramos hacia adelante. No con la vieja levadura, es decir, con el viejo hombre, ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura. La levadura es símbolo del pecado, de sinceridad y de verdad. Vamos a orar al Señor. Y allí cierre sus ojos para finalizar este tiempo en la palabra y luego comenzar con la ceremonia. Y allí mientras está sentado, piense en el sacrificio de Cristo, en la obra majestuosa del Señor, la cual solo pudo realizar sustentado en el amor, porque no hubo otra razón para venir a este mundo por nosotros. No la hubo. Siendo un Dios todopoderoso, Él pudo volver a crear lo que se había perdido allá cuando Adán y Eva desobedecieron.
Sin embargo, Él no lo hizo, sino que estableció un plan de rescate para acercarnos a Él. Y desde allí comenzó a buscarnos a cada uno de nosotros. Medite en eso, mi hermano. Y con corazón agradecido, pidamos perdón al Señor por nuestras faltas, por nuestros pecados, por lo que nos ha pedido hacer y no hemos hecho, por aquello que estamos haciendo que no debemos hacer. Miremos a Cristo allí en la cruz vacía. Miremos a Cristo allí en el sepulcro vacío. Y demos gracias por su obra allí manifestada. Señor, te damos gracias en este momento por la obra en la cruz. Señor, porque allí vemos tu amor manifestado. Señor, pedimos perdón, humillados delante de tu presencia, mi Dios, con nuestra mente consciente de quiénes somos. Delante de ti, Señor, pedimos perdón por nuestra infidelidad, por nuestras faltas, Padre amado. Señor, como iglesia, continúa guiándonos, mi Señor, porque no queremos hacer nada que esté fuera de tu voluntad. Ayúdanos a andar en tu voluntad, mi Señor. Ahora que nos preparamos para recordar, para tener este momento especial en tu presencia, mi Dios, y en el que ya estamos, Señor, te rogamos que la podamos hacer en unidad delante de ti como un solo pueblo. En el nombre de Jesús, te pedimos estas cosas, mi Señor, dándote gracias. En el nombre de Jesús, quien dio su vida por nosotros en la cruz y hoy está sentado a la diestra del Padre, por venir a buscarnos. Oramos en su nombre. Amén. Bueno, damos gracias al Señor por el mensaje del día de hoy. Hoy se ha tocado un tema importante para la iglesia, para la obra del Señor. Hoy se nos ha hablado de la institución de la Cena del Señor o de la Santa Cena, como se le conoce normalmente. Si usted quiere saber, si usted está interesado en conocer más sobre este mandamiento del Señor, le invitamos a que nos visite. Las puertas de la Iglesia Bautista Central están abiertas para usted y para todo aquel que quiera venir a nuestras instalaciones a alabar a nuestro Dios, a conocer de nuestro Dios, a aprender de los diferentes temas que toca la palabra de Dios. Estamos ubicados en la Avenida Las Industrias de la ciudad de Cumaná, en el cruce para la urbanización Los Roques. Le invitamos, si usted desea conocer, como ya les dije, y quiere saber más sobre la palabra de Dios, o simplemente, no solo porque quiera saber sobre la palabra de Dios, sino que si usted está buscando un lugar donde congregarse, también le invitamos a que nos visite, a que esté con nosotros y que juntos rindamos culto al Señor. Somos la Iglesia Bautista Central de Cumaná y estamos asentados en la ciudad de Cumaná, como ya les dije, en la Avenida de las Industrias. Además, queremos agradecer a todas las emisoras que hacen posible la transmisión de este culto a Dios y de las emisoras de radio también, de los canales de televisión. También esto es transmitido, usted lo puede ubicar a través del Facebook, a través de las redes sociales. Dios les bendiga. Le esperamos el próximo domingo con un nuevo mensaje para usted y para su familia. Que Dios le bendiga. Bendiciones, amados hermanos,
Es tiempo pues de adorar al Señor a través de las alabanzas. La palabra del Señor dice en el Salmo 113:11, ustedes siervos del Señor, alábenlo, alaben el nombre del Señor. Les invito pues a que juntos podamos cantar al Señor a través de este himno en la cruz.